Pues ya estamos de vuelta en estos momentos, son las 12:51 de la mañana y vamos a ponernos serios porque tenemos que hablar de un tema muy importante, como ya avanzábamos al principio del programa, y nos referimos a la salud mental, ya que la pasada semana veíamos esa noticia que decía que el suicidio ya es la principal causa de muerte entre los jóvenes. Y esto también se debe a la situación de la pandemia, que ha deteriorado gravemente la salud mental y duplicado las urgencias psiquiátricas. Y para hablar de ello, pues tenemos en los estudios de Torrevieja Radio a dos profesionales, a dos psicólogas, en este caso Claudia Molpeceres y Luisa Echeverri. Buenos días, chicas. Buenos días, Claudia. Gracias por estar aquí hoy en Torrevieja Radio para hablar de un tema pues de vital importancia como este. Y bueno, como iba diciendo, la conducta suicida es un problema de salud público en estos momentos, ya que se encuentra rodeado de ese estigma, ¿no? Y que es como tema tabú, aún nos cuesta hablar de ello. Y también se está hablando más por el aumento de casos que estamos teniendo. Contadme cómo estáis viviendo este aumento. Sí, así es, Claudia. O sea, a día de hoy es la causa, ¿no?, de muerte no natural, la primera que hay. Y para que te hagas una idea, cada 40 segundos muere una persona en el mundo. Sí que es verdad que la incidencia sobre todo ha subido en la población adolescente, que es un colectivo que ha sufrido bastante por el tema del confinamiento y por el tema de la pandemia, y estos efectos psicológicos no se han tratado quizás de la misma manera que se pueden haber tratado en una población adulta. Claro, y como hay tanto estigma relacionado al tema, es algo que no se habla. Y se piensa que hablar sobre este tipo de temas causaría que aumentaran los casos de suicidio, cuando sería inclusive al contrario. Hablar abiertamente de estos temas es sumamente importante para que los adolescentes también se sientan escuchados, involucrados, porque digamos que están envueltos en muchísimas problemáticas hoy en día que les afecta. Es decir, nos da miedo hablar de ello, porque incluso si lo hablamos podemos pensar que inducimos más a ideas, ello. claro. Exacto. Se trata es el efecto Pigmalión, que se comenta, ¿no?, que es cuanto más se habla de un tema, más se incita a hacerlo, y es al revés, Es al contrario. es hablar del tema, pero hablar con propiedad, hablar con una educación, hablar con una base. Al final es un secreto, pero es un secreto a voces que está en la sociedad, que quien más y quien menos tiene información sobre el tema, y se trata de un trabajo de prevención y de educación. Sobre todo, muchas veces nos encontramos en consulta en adolescentes que, debido a la información que obtienen, pues ya sea por redes sociales, por series como la de 13 razones, como te comentaba antes, por letras de canciones, romantizan la tristeza, romantizan las autolesiones, e incluso romantizan el hecho de un suicidio. He de decir que a mí este dato que hablábamos ahora mismo fuera de micro, incluso creo que ya has mencionado que el suicidio es la mayor causa de muerte no natural, y me parece una locura, porque es algo que no está como reconocido. En el fondo son muy pocas personas las que conocen este dato y la gravedad del problema. De hecho, Sí. duplica las muertes por accidentes de tráfico. Así es, en España son entre 3.500 y 3.700 muertes al año por suicidio en jóvenes. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, si tenemos una persona en casa que lo está pasando mal, cómo podemos detectar estos problemas para poder prevenir? Vale, hay ciertas conductas que podemos ver en los adolescentes, por ejemplo, cuando están muy retraídos o muy callados, o vemos actitudes impulsivas o cambios de ánimo muy bruscos, pasar de un estado a otro de manera frecuente, o de pronto cuando... mucho tiempo en soledad, en su exacto. habitación, poca comunicación. Claro, son esos factores, ¿no?, que nos van a decir, nos van a Una alertar. conducta depresiva, por así decirlo, tanto en adultos Claro. como en adolescentes. Y sobre todo trabajar desde la sociedad, lo que hablábamos antes, los mitos, ¿no? Sí, eso es lo que te iba a preguntar, que hay muchos mitos acerca de este tema y nos gustaría que nos Sí. desvelarais cuáles son. Por ejemplo, hay muchos padres que piensan que ciertas conductas de sus hijos son para llamar la atención. Entonces, las autolesiones o ciertas conductas de aislamiento, entonces es porque están tratando de llamar la atención, y lo que hacen es como quitarle la relevancia y las consecuencias que pueden tener ese tipo de actos. Entonces, digamos que quitar este mito de que el que se suicida no lo dice, sino que lo hace simplemente, o ese tipo de cosas puede permitirnos prever el acto suicida. Esa famosa frase de no lo digas y hazlo. O el suicidio de cobardes, toda
todo este repertorio de frases, quizás no se trate más que de una señal de alarma y que esté pidiendo auxilio esta persona. Así es. Si en efecto es por llamar la atención, es porque necesita de esa atención efectivamente. Y pues si se ignora, es donde llegaría entonces, ya pasaría de la ideación suicida, de la comunicación suicida, al acto suicida como tal. Así que el acto suicida como tal claramente puede ser prevenido desde casa y socialmente también. Y antes de pasar a cómo actuar en caso de tener este problema en casa, me gustaría saber la influencia porque has mencionado series de televisión, también hemos hablado fuera de micro sobre cantantes o personas muy influyentes para los más jóvenes. ¿Qué podemos hacer con este tipo de información? Porque es inevitable que les llegue, ¿no? Claro. A ver, la información no la puedes cortar, no la puedes bloquear, no puedes quitar, digamos, redes sociales, estar siempre atento. No se trata de ser un policía, se trata de educar en consecuencia y educar en valores. El hablar sobre este tema desde los institutos, por ejemplo, que se hiciera una buena campaña de prevención, que los orientadores, por ejemplo, tanto orientadores como fueran un punto de pedir ayuda, un punto de, bueno, a lo mejor no puede hacer lo que es el procedimiento un orientador, pero sí que puede ser la persona a la que pedir ayuda o un profesor, hacer una buena red de apoyo para prevenir estas situaciones y concienciar mucho a los jóvenes, sobre todo para quitar ese mito, ¿no?, de romántico y... Siempre hablamos de, por ejemplo, Romeo y Julieta, claro, se me ha venido cuando realmente Romeo y Julieta era una relación tóxica que duró 6 días y acabó en no sé cuántas muertes. Y es como la historia de amor por excelencia, o sea, eso viene de una cultura y una educación que hay que trabajar y ver la realidad. La serie esta de 13 razones, estáis protagonizando a una persona que es hablar con un adolescente y decir, no, es que esto no es así, es que esta no es la protagonista, es que en la vida real quien fallece ha fallecido. Y estamos haciendo toda una temática alrededor de esto, como todo un plan, toda una ideación. Haciendo como apología. Claro, de ello. Exacto. Entonces no tiene sentido que no se hable de datos reales, de cuando hay un suicidio o ha pasado esto, pero luego sí que estemos metiendo estas cuñas, por así decirlo, de tanto esto como, bueno, hablábamos antes de una cantante en concreto que bueno, habla mucho de autolesiones, incluso lo publica. Sí, volvemos nuevamente al tema de la comunicación. No se trata de prohibirle a los adolescentes ver cierto tipo de series o escuchar cierto tipo de música, sino de hablar al respecto. Creo que todo se basa en eso, la deconstrucción de ciertas ideas en donde hemos dicho que se romantiza la tristeza, la depresión, el suicidio y ese tipo de temáticas. Entonces, no se trata de eliminar ese tipo de información, sino de hablar sobre ella, de saber filtrarla, de comunicar qué podemos tomar de esa información que nos sirva, qué de lo que estás viendo no es real, qué expectativas puedes tener a partir de lo que estás viendo y cuáles no. Entonces, cuando se abre ese espacio de comunicación con los adolescentes, la información que llega más filtrada, llega desde la razón, desde que estoy desde viendo, un criterio. Desde el criterio, exactamente. Y sobre todo, saber cómo actuar, ¿no? Saber esos primeros auxilios psicológicos, cómo saber darlos, como si un amigo, tú ves una conducta de un amigo, tanto un adulto como un adolescente, saber qué hacer, ¿no? Porque a lo mejor un adolescente es incluso más fácil, ¿no? Al ser menor de edad, bueno, se puede hacer un protocolo diferente, pero un adulto... Y respecto a esto, corregidme si me equivoco, los más jóvenes cuando tienen un problema no son proclives a contarlo o a decir lo que les pasa, o incluso si tienen indicios o ideas suicidas, es muy raro que vayan y lo cuenten o lo digan. Entonces, a ver, si tú estás notando un comportamiento extraño, por ejemplo, en tus hijos, hermanos, sobrinos, cualquier persona cercana que notes que está teniendo un comportamiento diferente, ¿cómo actúas? Porque a lo mejor hay personas que sí que pueden decirlo, extrapolarlo, pero hay otras que quizá no. A ver, un adolescente no va a ir a un adulto de la misma forma, pero sí que un adolescente tiene muchas más pistas, ¿no? Esa gestión emocional, son más proclives a redes sociales, a publicar cierto contenido. Entendemos adolescente como una persona que se identifica con su grupo de edad, que a los adultos no tienen la misma comunicación con un adulto, con un padre, no van a ir a un padre y decirle, mira, pues no me encuentro bien, creo que necesitas ayuda psicológica. Bueno, si lo hace, o sea, ese adolescente como gestión emocional, muy bien, pero no es lo común. Lo común es decírselo a un amigo o a una persona de su edad. O sea, tendremos que estar muy pendientes del entorno. Del entorno, sí. Pero sobre todo potenciar al entorno, empoderar, por así decirlo, en los institutos, ese colectivo, ¿no? que es donde
donde más problemas estamos viendo. Más problemas no, donde más fuentes de información los podemos captar, hablar mucho sobre el tema en los institutos, para que si un amigo tuyo, tengas la edad que tengas, te dice ciertas frases o ves ciertas cosas, tú sepas dar esa primera voz de alarma y poder prevenir ciertas cosas. Es decir, que haya dónde acudir. Claro. Sí, y yo creo también que en los adolescentes también hay cierta creencia respecto a los padres sobre lo que van a pensar respecto a la salud mental. Muchos adolescentes cuentan en terapia como, es que le digo a mis padres que quiero ir al psicólogo y me dicen, ¿para qué necesitas eso? Eso no son problemas. Eso no son problemas, lo que tú tienes, eso se soluciona, o mira que yo te doy todo, tienes comida, tienes de dónde dormir, también no tendrías por qué sentirte de la forma en que te sientes. Entonces, al adolescente sentirse invalidado emocionalmente de esa manera, es decir, como no tienes derecho a sentirte como te estás sintiendo. Exacto. O lo que hablábamos ahora de estás llamando la atención, entonces no es que el adolescente no quiera comunicar las cosas, es que no siente, no se validan esas emociones y que es validado al hacerlo. Y bueno, esto un colectivo también muy importante que siempre hablamos en el tema de la orientación sexual. En el tema de la orientación sexual en la adolescencia, que es un poco cuando empiezas a ver, también es bastante esa sintomatología depresiva, el no saber identificarte, el no saber comunicarlo. También es hay un indicador bastante alto de casos de autolisis o de suicidio. Y también es con base a estas creencias que mencionamos de que no va a ser bien recibida la información que ellos quisieran poder dar referente a lo que ellos sienten. Y bueno, es un tema muy requerido también en educación, ¿no? Con los profesores que te dicen que todas las emociones son válidas, que los problemas son relativos, que a lo mejor lo que tú ves como un problema que no tiene importancia, a lo mejor para esa persona tiene una repercusión mucho mayor de lo que podría tenerla para ti, porque cada uno gestiona sus emociones como buenamente puede, por decirlo de alguna manera. Bueno, también me gustaría hablar qué soluciones podemos presentar ante estas situaciones. Vale, como ya hemos mencionado, podríamos hablar primeramente desde la educación, sí, que es como la base es la educación, porque por desgracia no todo el mundo tiene la economía como para costearse un psicólogo privado. Claro. Por desgracia la sanidad pública está colapsada y la persona desde que pide a lo mejor una cita para un psicólogo, tanto de adulto como de adolescente, pasan muchos meses que son clave. La persona que puede y bueno, y quita también toda la mitología que hay respecto a los psicólogos y accede, bien, pero no es el porcentaje más alto de la población. Entonces se trata de hacer mucho hincapié en la educación, desde institutos, desde centros de trabajo, o sea, igual que están los cursos de prevención de riesgos laborales, que esto se incluya dentro de ello para poder hacer, y luego un protocolo, ¿no? Desde la figura del orientador, que sea la figura a lo mejor o el profesor que detecta y luego saber derivar. Exacto. Sí, también un poco promover rutinas saludables en los adolescentes. En este momento, debido a la pandemia, como comentábamos un poco ahora, se aumentaron los casos de suicidios y de afectaciones en salud mental, debido a que las rutinas en los adolescentes se perdieron completamente. Ya no hay horarios de sueño, ni horarios de comida, ni deporte, ni digamos lo que usualmente solían hacer. Entonces, digamos, promover un poco esas rutinas en ellos, inclusive utilizando las herramientas que tenemos ahora como son las redes sociales, podría prevenir muchísimo ese tipo de conductas. Entonces, y una higiene con las redes sociales también. Sí, exacto. Y también, digamos que desde la familia, promover esos espacios con los hijos, es decir, vamos a cine, vamos a salir a un parque, vamos a tener este tipo de espacios en donde ellos se sientan acompañados, valorados, escuchados. Entonces es como este tipo de cosas que hacen que ellos no se sientan que están solos con sus problemas, o que no tienen a dónde recurrir, o que no tienen ningún tipo de orden, digamos, en su vida. Saber qué contenido también están consumiendo, tanto en redes sociales como en plataformas digitales. Saber, son muy herméticos también ellos. Claro, pero hay que saber ese contenido que están consumiendo, hacer también mucho hincapié en tema de redes sociales, y saber de pronto acercarse a ellos. O sea, si te acercas a un adolescente desde la prohibición, desde la regla, de este tipo de cosas, claramente va a haber una contestación de ellos, de una provocación. Exactamente. Entonces, acercarse a ellos, por ejemplo, de cuáles son tus intereses, qué te gusta a ti, cuáles son tus amigos, también. ¿Cómo podemos compartir este tiempo? ¿Cómo podemos compartir? Exacto. Si a ti te gusta esto, yo me involucro en lo que a ti te gusta, y desde ahí, desde ese punto es donde la comunicación puede avanzar. Vale, estás en esto, cuéntame un poco más.
y por qué te sientes de esa manera. Entonces, desde esa involucrarse de una forma desinteresada, como es que eres mi hijo y me importas, pues También podría podría ayudar muchísimo. Y sí. luego también a la hora de buscar ayuda también es muy importante lo que siempre digo, no todos los psicólogos valen para todo, tienes que ir a un psicólogo, en este caso, o que sea especialista en clínica de infantil o que sea especialista en clínica de adultos, pero no buscar la primera herramienta, porque esto muchas veces también lo que hace es el efecto, el voy a un psicólogo, no es quizás especialista en este tema y ya el adolescente ya no va a ir nunca. Ya tienes una primera mala mala experiencia y ya bueno partes y terminas haciendo y mal. generalizas. Y una última cuestión antes de despediros. Me gustaría saber si este tema de la comunicación se puede abordar desde edades más tempranas, es decir, enseñar desde bien pequeños a comunicarse, a expresarse y a decir qué pasa, a gestionar emociones. Es la clave. Claro que sí. No puedes sí. llegar a un adolescente de 16 años y preguntarle qué emoción tienes hoy, si Claro. nunca has hablado, porque se te quedará pues O sea, lo ideal es tratarlo Claro, desde claro, bien pequeño, desde que bueno, pequeño. es en lo que más o menos está en validar emociones, validar un poco la visión que se tiene del contexto. No solamente desde la validación, sino de ayudar al niño a identificar sus propias emociones. ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué te sientes de esa manera? O sea, bajarse al nivel del niño y entender que tiene un mundo psíquico diferente al tuyo. empatizar. Y Claro. Exacto. Y dar el mensaje de Empatizar con yo el te niño. acompaño, de yo no puedo hacer el Exacto. trabajo por ti, yo estoy aquí, tú explora y si necesitas algo yo estoy aquí porque te estoy acompañando en este camino. Bueno, desde luego son consejos muy importantes, muy válidos y que cualquier persona que nos esté escuchando y que sienta que tenga ese problema más de cerca, pues seguramente le serán muy útiles. Os doy las gracias a ambas, Luisa y Claudia, por estar hoy aquí, por darnos estos consejos y tratar este tema tan preocupante que desde luego nos está afectando y no le estamos haciendo el caso que necesita. Gracias a ti. Bueno, Claudia. Enseguida estamos de vuelta con más entrevista.